A veces podemos pensar de repente, o te ha pasado que has creído que eres insuficiente para hacer ciertas labores, el Señor ha puesto algo en tu corazón para hacer y le estás sobrepensando mucho, pensando de repente me falta capacitación, de repente no tengo que llegar a esto. Puede utilizar eso poco que nosotros creemos que tenemos para poder multiplicarlo y darlo a mucha gente. Cuando entramos a entender un poquito más de esa lógica de Dios, que es totalmente opuesta a esa lógica humana que nosotros traemos, podemos entender un poco más del Dios al que le servimos y conocer de su grandeza y de ese poder y esa soberanía que Él tiene aún para poder dirigirnos. Este relato me hace pensar en eso, que está en Mateo 14 del 13 al 21, que es alimentación de los 5,000. Este es un momento en el cual Jesús se aparta, menciona, bueno, va a la redundancia, un lugar apartado y un lugar desierto. Las personas lo siguen. Ya entiendo que había pasado una cierta cantidad de tiempo considerable y los discípulos le dicen a Jesús, ¿no? Como que ya es tarde, ¿no? Despídelos para que ellos busquen de qué comer. Porque dicen, no, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Jesús los confronta y le dice, no tienen necesidad de irse, no, darles vosotros de comer. Y ellos, bueno, obviamente imagino de repente un poco incrédulos, tal vez, no lo sé, le dicen, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. A la gente a recostarse en la hierba y luego simplemente agarró los 5 panes y los 2 peces, alzó sus ojos al cielo, bendijo, agradeció y en ese momento empezó a repartir los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y que todos se saciaron y que aún sobraron 12 cestas llenas de lo que sobró y que alimentaron cerca a 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Sabes, este relato como que te confronta mucho a pensar de que tampoco puedes creer que tú tienes, pero que el Señor, si tú se lo entregas, Él lo puede multiplicar de maneras que tú ni siquiera te puedes imaginar, de maneras en que no nos podemos imaginar. A veces ponemos mucho nuestro mente humano, nuestro raciocinio, ¿no? De pensar de repente me falta más capacitación, necesito de repente tener más experiencias con el Señor o más años con el Señor, pero el Señor no ve eso. El Señor, entiendo, ve el corazón, ve esa disposición, sobre todo eso de soltar, ¿no? A veces nos es tan complicado soltar ciertas cosas, avanzar por fe. Como esta gente tenía hambre de la palabra, tenía esa sed, ese anhelo de seguir lo que no le importaba que era un lugar desierto y apartado, que lo siguieron. Menciona que directamente los discípulos le dicen a Jesús, como buenamente creyendo que ellos tenían la solución. A veces caemos en eso, ¿no? Como que aconsejarle a Dios pensando que nosotros sabemos más de lo que nos conviene que Dios que nos creó. Imagino un poco intimidados, de repente incrédulos, no le menciono, solamente hay 5 panes y 2 peces y entiendo yo un montón de gente. Él lo que hace es nos revela cómo Él puede multiplicar con esa confianza que tenía en el Padre, con esa gratitud que ya de por sí Él creía y cómo Él, entregándole todo, Él puede hacer lo que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Me parece de la persona que se dio sus 5 panes y sus 2 peces, ¿no? De repente imaginando que el dar podía generarle a él un desabastecimiento, porque imagino a la persona que dio esta comida también tenía hambre, había estado también echando la palabra por un largo tiempo, pero se desprendió de aquello que creía que era lo único que tenía. Jesús nos muestra cómo Él es capaz de poder abastecer de las necesidades, sin necesitar de irnos a otro lado, a saciarnos con otras cosas. Demuestra también a quienes creían de repente tener la solución en su humanidad, de que al final la solución la tiene Cristo, que al final Él puede multiplicar, que Él puede abastecer, que Él puede utilizar lo poco y hacerlo abundante para poder abastecer en diferentes sentidos, en realidad, la comida sea a propósito, porque siempre va a ser para la gloria de Él, eso hay que tenerlo en cuenta, no para nuestra gloria, que podamos ser ese medio, ese instrumento, un sobreabastecerte, porque acá menciona que quedaron ya cuando todos estaban saciados, quedaron 12 cestas de lo que sobró, 12 cestas llenas, y acaso no eran 12 discípulos. Señor nos ayude a poder seguir entendiendo, a poder seguir soltando, a poder seguir entregándole todo aquello que Él nos pide que le entreguemos, en realidad que es todo, para que Él pueda hacer su propósito en nosotros, en su tiempo, a como Él tiene sus tiempos, porque a veces también queremos las cosas de la noche a la mañana, pero todo tiene un proceso, que es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Poder de repente tener esa quietud en medio de ciertas circunstancias, de confiar aún cuando no vemos. El Señor tiene siempre un plan de bien y no de mal. El Señor en este tiempo nos afirme que si estamos en un cierto grado de tibieza, que el Señor nos mueva a poder avivarnos el fuego por Él. Si no crees aún en Él, que el Señor pueda romper todo ese paradigma para que en el nombre de Jesús puedas creer y hacerlo tu Señor y tu Salvador, porque Él te ama y Él siempre está con los brazos abiertos. Te invito a que podamos orar. Amado, gracias Señor Dios Todopoderoso, gracias Espíritu Santo, te damos las gracias porque eres tú quien nos alimenta con tu palabra, tú eres ese Dios Todopoderoso, ese Dios que puede quebrantar nuestra lógica, Señor, aún es la lógica humana que podemos pensar. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús.
Jesús. Te pedimos en este tiempo que puedas hacer más, Señor, tu palabra en nuestro corazón, que se pueda hacer carne, que puedan desvanecerse esos miedos, Señor, esas excusas, aún para poder hacer tu obra, Señor, aún para poder seguir avanzando por fe. Viendo, Señor, cómo tiembla en todos lados, cómo hay diferentes, Señor, situaciones que se están dando, que entendemos, Señor, es el cumplimiento de tu palabra, ese inicio de dolores, Señor. Vamos a ser ese rebaño, Señor, que puedes escuchar tu voz, porque tus ovejas escuchan tu voz. Te pido, Padre, que si hay alguien que ha tenido una pérdida, Señor, en todos los diferentes terremotos que han pasado y temblores, Señor, que puedas afirmar, Padre, el otro lado y consolar su corazón, Señor. Pero, Padre, por las naciones, Señor, para que en este tiempo tú levantes, Señor, adoradores en espíritu y en verdad, que puedas levantar manos, Señor, a que puedan hacer tu obra con un corazón y una disposición correcta. Enséñanos a hacer todo conforme a tu corazón. Llénanos de ti, Señor, tráenos paz. Te amamos, Señor, te entregamos todo que sea conforme a tu voluntad, Padre. Bendigo a las personas del otro lado, Señor, que tú puedas seguir ayudándolos a que puedan conocer más de ti en nombre de Jesús.